Hola mundo, hola gente, sean bienvenidos más a Principios de Medicina. El día de hoy hablaremos de cuáles son los signos vitales, cuáles son esos 4 signos vitales que debes de conocer. Sin más arruinar, comenzamos. El día de hoy hablaremos de qué son los signos vitales, cuáles son los signos vitales y sus valores normales. Yo sé que la mayoría de la gente ha escuchado hablar de los signos vitales y como tal la palabra signos vitales en sí la definición es que son un conjunto de variables presentes en un organismo con vida que brindan una idea acerca del funcionamiento fisiológico del mismo, es decir, que estés vivo al fin de cuentas. Antes de empezar con los signos vitales voy a empezar con una introducción que básicamente son unos conceptos, unos términos, que en este caso quisiera hablar de qué es un signo, que en este caso un signo más que todo es una manifestación objetiva que se puede medir. Los ejemplos de los signos incluirían lo que sería la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, que básicamente esos son los 4 signos vitales. El siguiente concepto que quiero hablar es básicamente el del síntoma, es una manifestación subjetiva y que los ejemplos del síntoma más que todo sería el dolor, mareo, fatiga, entre otros. La principal diferencia entre un signo y un síntoma es básicamente que un signo se puede medir y un síntoma no se puede medir. Es por ejemplo si yo quiero medir cuál es la frecuencia cardíaca de una persona, eso sí lo puedo medir, que básicamente en este caso es de un adulto promedio, la frecuencia cardíaca va de 60 a 80 latidos por minuto. Pero si yo quiero medir el dolor de una persona, eso no se puede medir. Con números no se puede medir. Y el último concepto que les quiero hablar es básicamente el síndrome, que el síndrome más que todo es el conjunto de síntomas y signos que ocurren en un tiempo y básicamente orientan lo que sería la presencia de una enfermedad. Como lo mencioné hace unos momentos, básicamente los signos vitales eran la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. En este caso primero voy a hablar de lo que es el pulso, que en este caso el pulso es la onda de presión transitoria generada por el latido cardíaco, el cual se manifiesta en las arterias. En este caso el pulso lo podemos palpar en diferentes partes de nuestro cuerpo. Los más frecuentes sería el pulso carotídeo, el pulso radial y el pulso braquial. Básicamente se llama pulso carotídeo por las arterias, porque básicamente las arterias tienen el mismo nombre, o sea, básicamente hay una arteria carotídea, hay una arteria braquial, hay una arteria radial, por eso se llama así el pulso. Los pulsos donde se puede palpar sería el pulso carotídeo, el pulso braquial, el pulso radial, el pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso pedio y el pulso tibial posterior. Y los más frecuentes básicamente sería el pulso radial y el pulso carotídeo. Un dato interesante es básicamente que en un lactante, es decir, en un bebé o en un niño, más que todo se prefiere tomar el pulso en el pulso braquial, es decir, cerca del codo, y no en el carotídeo, que en el carotídeo básicamente estaría en el cuello. Prefieren tomarlo en el pulso braquial que en el carotídeo. Los valores normales del pulso, básicamente, en niños de meses que acaban de nacer, básicamente son de 120 a 160 pulsos por minuto. En un niño normal, básicamente es de 80 a 100 pulsos por minuto. En un adulto es de 60 a 80 pulsos por minuto. Y en las personas de la tercera edad, básicamente es menos de 60 pulsos por minuto. Las alteraciones que puede haber en la frecuencia del pulso es tú, suscríbete. Taquisfigmia, bradisfigmia y eusfigmia. Básicamente estos conceptos los puedes saber por la composición de la palabra. En este caso, taquis se refiere que básicamente es por encima, entonces básicamente está por encima de los valores normales del pulso. Bradisfigmia es que está, bradis significa por debajo, entonces básicamente está por debajo de los valores normales. Y eufigmia, eu significa normal, están los valores normales del pulso. Un dato interesante del pulso es que el pulso normal en los atletas de alto rendimiento más que todo se encuentra en un rango de 40 a 60 latidos por minuto. Esto se debe básicamente a la hipertrofia ventricular fisiológica, es decir, su corazón lo tiene más desarrollado y necesita menos esfuerzo para dar todo el aporte sanguíneo al cuerpo. El primer signo vital sería la frecuencia cardíaca, que en este caso la frecuencia cardíaca se refiere al número de los ciclos de sístole, que básicamente es el vaciado del corazón, y diástole, que es el llenado de sangre del corazón, que se realiza en el corazón por minuto. En un próximo video explicaré básicamente cómo funciona esto de los ciclos de sístole y diástole del corazón. Aquí solamente lo voy a mencionar superficialmente. Y la técnica para checar la frecuencia cardíaca se da por el proceso de la auscultación, que básicamente utilizas un estetoscopio y empiezas a checar la frecuencia cardíaca. Los valores normales de la frecuencia cardíaca son: niños de meses de 120 a 160 latidos por minuto, los niños son de 80 a 100 latidos por minuto, los adultos son de 60 a 80 latidos por minuto y las personas de la tercera edad son menos de 60 latidos por minuto. Las alteraciones que podemos encontrar en la frecuencia cardíaca son 3: taquicardia, bradicardia, eucardia. Cuando escuches estas alteraciones tienes que fijarte más que todo en el prefijo. Taquicardia se refiere a que la frecuencia cardíaca está por arriba de los valores normales, bradicardia que está por debajo de los valores normales y eucardia es que está normal. El siguiente signo vital sería la presión arterial, que la presión arterial más que todo es la fuerza generada por la sangre en las paredes de las arterias
como resultado de la eyección de la sangre por parte del corazón. En este caso la presión arterial se basa más que todo en el ciclo cardíaco, que es la parte esta de la sístole y la parte esta de la diástole. Por lo tanto, al revisar la presión arterial más que todo se van a registrar dos valores. Para la medición de la presión arterial más que todo se recurre a un instrumento que sería el esfigmomanómetro aneroide y del apoyo también del estetoscopio. Y la unidad que se maneja para medir la presión arterial es el milímetro de mercurio. Otra cosa importante en la medición de la presión arterial es básicamente que la persona debe estar en reposo al menos 5 minutos previos a la toma de la presión y sin haber obviamente consumido sustancias que pueden alterar más que todo la presión arterial y el latido del corazón, como puede ser el alcohol, el café, medicamentos, bebidas energizantes o cualquier otra sustancia. Los valores normales de la presión arterial, como bien lo dije, básicamente vamos a tener dos valores. Y la presión arterial normal es básicamente 120/80. Cuando digo 120/80, el primer valor se refiere al valor sistólico. Y el segundo valor, es decir, 80, se refiere al valor diastólico. Cuando hablamos de hipertensión, es básicamente que la presión arterial está por encima de los valores normales. En ese caso podríamos considerarlo que es de 130 a 139. El valor sistólico, y el valor diastólico sería de 85 a 89 milímetros de mercurio. Y la hipotensión, hipo se refiere por debajo, entonces básicamente hipotensión se refiere a que está la presión arterial por debajo de los valores normales. Se puede considerar que es de 90 a 60 milímetros de mercurio. Más que todo estos valores se dan para una persona en promedio, obviamente pueden variar. No van a ser lo mismo estos valores con una persona que hace ejercicio, que tiene una buena alimentación, etcétera. El siguiente signo vital sería la frecuencia respiratoria, que la frecuencia respiratoria está compuesta por dos etapas. La primera sería la inspiración, que básicamente es la entrada del aire, que es mediado por la contracción del diafragma, que el diafragma es un músculo, ocasionando la entrada de oxígeno. La siguiente etapa sería la expiración, que la expiración se da cuando, en este caso, el diafragma, ese músculo, se termina relajando. Y por ende da lugar a la salida del dióxido de carbono de nuestro cuerpo. La frecuencia respiratoria sería el número de ciclos respiratorios que se realizan en un minuto. Una cosa importante en el caso de la frecuencia respiratoria es que cuando la vas a tomar no le debes de decir al paciente que le vas a tomar la frecuencia respiratoria, porque en este caso la frecuencia respiratoria es el único signo vital que podemos controlar. Entonces tienes que observar disimuladamente el tórax del paciente para tomarle la frecuencia respiratoria. A comparación de los otros signos vitales como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que le puedes decir al paciente que buenas tardes, le voy a tomar la presión arterial, le voy a tomar la frecuencia cardíaca, etc. En este caso la frecuencia respiratoria no se le dice al paciente porque puede modificar los valores que en realidad tiene. Y los valores normales de la frecuencia respiratoria es, en niños de meses sería de 30 a 40 respiraciones por minuto, en los niños hasta 6 años serían de 25 a 30 respiraciones por minuto, en los adultos sería de 16 a 20 respiraciones por minuto, y en las personas de la tercera edad serían menos de 16 respiraciones por minuto. Las alteraciones que podemos encontrar es eupnea, que es frecuencia respiratoria normal; taquipnea es que tienes la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales; bradipnea es que la tienes por debajo de los valores normales; y disnea es dificultad para respirar. Apnea significa ausencia de la respiración, es decir, que no estás respirando. Y por último, el último signo vital sería la temperatura, que la temperatura es la cantidad de calor que se manifiesta en nuestro cuerpo y puede ser medida con el uso del termómetro, ya sea un termómetro de los de antes, que era termómetro de mercurio, o termómetro inteligente, como los que existen ahora. Obviamente entre estos dos termómetros es más exacto el termómetro de mercurio, nomás que hay que tener cuidado si se llega a romper, porque el mercurio puede afectar a tu salud. Obviamente la temperatura se ve regulada principalmente por la piel, la cual desempeña varios procesos fisiológicos como puede ser la sudoración, la vasodilatación, la vasoconstricción de vasos periféricos. Y en este caso pueden existir varios termómetros como pueden ser los axilares, los rectales, los timpánicos y los orales, pero más que todo se ha popularizado más el uso del axilar por su seguridad y por su comodidad. No va a ser lo mismo que te tomen la temperatura en la axila que te la tomen en el recto. Y los valores normales de la temperatura es la temperatura axilar, que sería de 36 a 37 grados centígrados. La oral sería de 36.5 a 37.5 grados centígrados. La rectal sería de 37 a 37.5 grados centígrados. Y la timpánica sería de 37 a 37.5 grados centígrados. Esos serían los valores normales de la temperatura. Y las alteraciones que puede haber es la hipotermia, que hipo es por debajo de los valores normales de la temperatura. En este caso, la febrícula sería un aumento de la temperatura, que en este caso sería de 37.5 a 38 grados centígrados. La hipertermia es que también está por encima de los valores normales, nomás que en este caso sería de 38.1 a 39.9. Y la hiperpirexia,
Es un aumento elevado de la temperatura que es por encima de los 40 grados centígrados. Entonces básicamente la secuencia de por encima de los valores normales de la temperatura sería así. Primero te da una febrícula, luego te da una hipertermia y finalmente te da una hiperpirexia. Eso sería todo por el video y si te gustó este video deja tu like, suscríbete que no cuesta absolutamente nada y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos de principios de medicina. Adiós.